Hola, soy Hugo Felguerinos. Hoy es 2 de febrero de 2021 y este es un retal del Baciyelmo que lleva por título La cuestión Balmes y el mito Grey. Los partidos conservadores siempre han conservado la revolución. Esto es un diagnóstico que está en Balmes, en cuyo bicentenario estamos, que por cierto era más bien conservador que otra cosa, pero es genial. Y en realidad esto, cuando se observa la historia de España, por ejemplo, los periodos en los que el liberalismo, que es destructor siempre, ha sido únicamente algo constructivo, ha sido en los periodos moderados o en los periodos conservadores. Porque el conservatismo se limita a conservar la revolución. Los verdaderos liberales destruyen todo. Bueno, arranco este retal una vez vueltos de la inactividad y ya hemos grabado unas calendas. Pues arranco este retal y qué mejor que arrancarlo que acudiendo a los clásicos, ¿no? Lo primero que pongo pues es la intervención de Miguel Ayuso y una intervención que me parece que ya lo he puesto en algún Baciyelmo, recuperando la idea de la cuestión Balmes, que yo llamaría, ¿no? Se produjo me parece que esta es una especie de respuesta que da Ayuso a Santiago de la Mora y Figueroa, el marqués de Tamarón, que es un liberal y que estaba defendiendo un poco el conservadurismo liberal en uno de esos programas. No me acuerdo muy bien a cuento de qué, porque tenía simplemente el extracto de esta definición sacado, porque era lo que más me interesaba. Pues esto, el marqués de Tamarón estaba defendiendo, me parece, que el conservadurismo clásico, y entonces tuvo que intervenir Ayuso a puntualizar. Y puntualizó pues diciendo esto, esta cuestión de Balmes, esta idea de Balmes tan atractiva de que el conservador conserva la revolución, planteando una perspectiva muy diferente a la que planteaba el marqués de Tamarón, ¿no? Allí presente en aquella tertulia. Y entonces, pues, Tamarón se quedó un poco a contrapié ahí, lo cogió a contrapié Miguel Ayuso, siempre puntilloso, y aceptó un poco la exposición que hizo Ayuso, esta definición, este recuerdo a Balmes, pero con un mohín, con un gesto de cierto disgusto. Creo que he dicho ya en otras ocasiones que a mí me gusta mucho acudir a los tradicionalistas. No porque yo sea un seguidor de las doctrinas de los tradicionalistas, porque piense que puedan ser aplicables, sino porque plantean los problemas desde una perspectiva que está fuera de las coordenadas de hierro ya establecidas por cómo debes pensar canónicamente, las coordenadas y las posibilidades que te ofrece la sociedad presente, modulada por el liberalismo, un liberalismo más avanzado, más progresista, o un liberalismo más conservador, como el que planteaba, ya digo, en esta discusión el marqués de Tamarón. Pero cuando acudes al tradicionalismo, pues se salen por la tangente. Simplemente te presentan las cuestiones de una forma luminosa, y muchas veces te presentan las cuestiones de una forma luminosa porque es la forma de presentarlas un poco el loco, ¿no? Es como cuando, y esta metáfora ya la he usado muchas veces porque la usó Gustavo Bueno, es como cuando se presenta un inventor de estos un poco enloquecido, con los planos de un motor eterno y quiere patentarlo, ¿no? Va a una oficina de patentes y dice: yo quiero patentar aquí el motor eterno. Traigo aquí todos los planos, tengo todos los estudios perfectamente calculados y este motor va a funcionar eternamente porque yo he dado con el quid, con la gran cuestión para que este motor arranque. Claro, los que reciben en esa oficina esa propuesta, pues dicen: mira este loco. Pero a lo mejor alguno que con interés y con curiosidad por ver
cómo se ha ingeniado el pirao para diseñar ese motor, al revisar los planos, al revisar los cálculos y los estudios, se da cuenta de que no puede darse en la realidad esa idea límite que es el motor eterno, pero sí que encuentra cientos de hallazgos originales, distintos, diferentes, porque digamos que la premisa del enfoque del problema es tan digamos atípica, tan extraña, que aparta problemas que se presentaban claras cuando tú tratas de mejorar un motor desde la perspectiva de que no pueden ser eternos, claro, porque es así en la realidad. Entonces lo que quiero decir es que ese loco en sus estudios propone o lleva mejoras para los motores realmente existentes gracias a la idea final, a la perspectiva un poco loca de diseñar un motor que es imposible de diseñar, pero tiene después esa vinculación con la realidad que es, ostras, pues este tipo, a pesar de que está como una cabra, ha dado con 2 o 3 aspectos que mejorarían muchísimo el rendimiento de un motor real. Pues un poco a mí me parece que eso es el tradicionalismo en política. En un discurso sobre el cratilo, creo que en el año 1980, Gustavo Bueno planteaba que los problemas científicos, en su gran mayoría, y poniendo como salvedad la geometría que ya apareció en Grecia y digamos que de forma conceptual, no definida como ciencia en Egipto, sino que las recetas de lo que luego sería la geometría en Grecia, pues decía que no se podían rastrear verdaderamente las ciencias hasta el siglo XVII, cuando nacen las ciencias duras, Newton y todos estos, esta gente. Cuando esto, en este caso, pues hablaba de las ciencias, pero cuando hablaba de la filosofía, decía que, sin embargo, en filosofía, Platón ya expone todas las cuestiones de orden problemático con las que estamos trabajando hoy en día. En distintas escalas, claro, pero que hay una tradición filosófica de problemas que hoy estamos en el presente nuestro en marcha, que ya se anclan, ya tienen conexión con los problemas que aparecen planteados en las obras filosóficas de Platón. Y Bueno advierte que no se trata tanto de las doctrinas que propone Platón como solución, sino de la enunciación de los problemas, que el trabajo filosófico interesante es el enunciar problemas, el plantear esos problemas, después vienen las doctrinas como posibles soluciones o no. Muchos de los tratados de Platón acababan abiertos porque en realidad lo que se pretendía o lo que surgía de la obra de esos diálogos platónicos era el planteamiento de un problema y acababa de forma abierta. Pensaba en esto cuando escuchaba a Ayuso. Pensaba en esto cuando escuchaba a Ayuso y cuando anunciaba la cuestión de Balmes. Si os fijáis, cuando anuncia la cuestión de Balmes, le mete un alfilerazo a Balmes y dice que le acusa de ser un conservador, digamos, da buen diagnóstico, pero se equivoca en su doctrina, que no deja de ser lo que el propio Balmes denuncia. Es curioso esto de Balmes, porque Balmes es un filósofo tan vapuleado y en el fondo no es tan malo como lo acusan. Y aquí en filosofía política, Balmes además era un hombre muy activo en cuestiones de filosofía política o de política. Había puesto varios periódicos en marcha, estaba muy, muy metido en la vida política del siglo XIX que le tocó vivir. Y
Y ya digo, Balmes, que era un filósofo después vapuleado, tenido como una figura menor, propone este asunto de lo que yo denomino la cuestión Balmes, que es descubrir una inconmensurabilidad dentro del liberalismo. Y eso es, yo creo que el gran hallazgo de Balmes. Después podría haberse equivocado en las doctrinas, pero lo que a mis ojos en filosofía política lo hace un filósofo preeminente es recurrir a lo que nos decía antes Gustavo Bueno, que hacer la labor filosófica, plantea o enuncia un problema que se va a arrastrar y que vamos a ver repetido una y otra vez hoy en este presente nuestro en marcha. Todo este desarrollo tan largo, toda esta presentación, viene a cuento de la última polémica que se da en el espacio público español, desde posiciones de la derecha moderada, del extremo centro. Últimamente yo sigo esos programas de extremo centro, de gente de mi edad que está metida en el mundo de la política, que son fontaneros, en este caso a escala menor en la Comunidad de Madrid, y toda esta magma de la derecha moderada, defendiendo la transición, defendiendo los valores de la democracia, acusando a Pedro Sánchez como un liberal exaltado que está practicando una especie de progresismo radical desbocado y que no tiene freno. Y entonces estos moderados, estos conservadores, se preguntan por qué no llega un momento de refreno de esta situación que algunos llegan incluso a definir como totalitaria, ¿no? No solo son, por ejemplo, esta gente que hablo de esta gente del podcast de extremo centro, sino que también son personas del ala más moderada del Partido Popular, como Feijóo, como Ana Pastor. Todos ellos están de acuerdo más o menos en que Pedro Sánchez se ha encaminado a una deriva populista, radical, ultra, amparado en la aparición de un partido político como Vox, que sería una especie de muñeco de paja con el que asustar a digamos estos sectores electorales progresistas para conseguir atraérselos y continuar esta cabalgada de populismo casi antidemocrático. Este planteamiento de este momento y de este gobierno que parece como meter mucho miedo a todo el mundo y tal, yo creo que tuvo en estos meses en los que he estado ausente de la grabación de programas un momento cumbre y muy interesante, que fue la aprobación en el Congreso de los Diputados de la ley de la eutanasia. No entraré en el aspecto fundamental, nuclear de esa ley, de la aprobación de esa ley, del debate sobre esa ley o la falta completa de debate sobre esa ley, de las circunstancias en el entorno en que se vio envuelta esa ley, que fue un entorno terrible, de las muertes, la situación además aprobada en estado de emergencia, bueno, de todo.
hay que decir que debate hubo, un mínimo debate, y en ese debate que se planteó, aparte de tocar muchos temas nucleares en torno a la ley, apareció la cuestión Balmes. Y apareció la cuestión Balmes enunciada por la diputada asturiana María Luisa Carcedo, que además fue ministra de Sanidad, que es una médico comprometida y encima de aquí de la cuenca. Yo conozco a familiares suyos o tuve relación con familiares suyos. Y en este debate sobre la ley de la eutanasia, pues se dio el enunciado en sede parlamentaria de la cuestión Balmes. Yo me quedé impresionado con la actuación y con la reacción de esta mujer, que además estaba completamente transida por el sentido de la democracia, por sentirse verdaderamente como una especie de heroína que traía las libertades al pueblo español para morirte. Pero bueno, las libertades, y tremendamente agresiva ante una derecha que o era ridícula, sacaban unos fantoches catolicones ahí los de Vox, o que era tibia y muy moderada por parte del PP. Hay un momento en que la propia María Luisa Carcedo, que se sube al estrado ahí en el Congreso de los Diputados para dar un pequeño discurso, se niega a quitar la mascarilla, arma allí un pitote, está enfrentándose con la bancada de las gentes de derechas y tal, o estas gentes que son conservadoras. Pero hay un momento que tiene un reconocimiento a Ana Pastor por lo que llama la ley de autodefinición del paciente, o no me acuerdo, de autonomía del paciente, perdón. Y ese concepto de autonomía del paciente es que tiene otro vacillelmo. Y esa idea del autos, de la autonomía, eso es brutal. O sea, todo lo que removió, me parece que fue uno de los momentos más importantes de la legislatura, que estos 2 meses han sido verdaderamente importantes, y que en ese debate aparecieron una serie de claroscuros, de sombras tenebrosas, y que en la sombra casi la definición luminosa, pero como una luz negativa de lo que viene, que da miedo. Bueno, pues estando ahí subida en el estrado, María Luisa Carcedo arremete contra la bancada de la derecha y en un momento determinado plantea la cuestión Balmes de este modo tan aguerrido. Otros portavoces lo dijeron. Este hemiciclo es testigo. Cada vez que en este Parlamento se debate un derecho, la derecha se enzarza en unas batallas apocalípticas, en unas broncas monumentales. Bien es cierto que pasado un tiempo se asumen y pasado un poco más de tiempo se practican. Esa es la tónica general de cualquier derecho que se traiga a esta Cámara. Pues así, con esta vehemencia, plantea la cuestión Balmes. Y deja, yo creo, que fuera de juego completamente a la derecha y limita el campo de la democracia realmente existente. O sea, la incomodidad de la derecha en realidad no es culpa de un PSOE que esté echado al monte. Es que yo creo que el propio sistema está echado al monte. Eso lo explicaremos un poco más adelante. Aunque ya se están dando situaciones completamente no normales, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que las grandísimas compañías tecnológicas, las Big Tech que se llaman, pues ya se permiten el lujo de boicotear o de censurar a un presidente de la nación más poderosa del mundo, se suponía que era Trump. Esa censura de Trump, pero hoy mismo han censurado el canal de YouTube de César Vidal, que es un periodista de derechas también exiliado, dicen que por problemas de orden económico con Hacienda, no lo sé.
ahora que lo de la Hacienda está de moda. Pues esta situación en la que, digamos que parece que la democracia va mostrando su peor cara, su cara más hosca, más negativa, provoca en sectores moderados que siempre han estado en el meollo del sistema inquietud y malestar. En mi humilde entender, estas democracias pletóricas de mercado, que así es así como las definimos en el materialismo filosófico, son tan totalitarias como Laos. El par totalitarismo-democracia que se vuelve a plantear es una dicotomía, ¿no? Están los totalitarios y estamos la democracia. La democracia, pues, cuando te vienen son los reglamentos, el Estado de Derecho, el respeto a las leyes, el tal, pero también reglamentos, Estado de Derecho, respeto a las leyes, incluso libertad de prensa dentro de unas determinadas coordenadas, existen eso que se definen como regímenes totalitarios. Pues claro, es una cosa que no se entiende muy bien, es confusa en realidad. A mí la democracia en la que nosotros vivimos, occidental y además determinada y moldeada por las dos grandes potencias anglosajonas, primero el imperio inglés y después el imperio norteamericano, y no digo imperio británico, digo imperio inglés, el parlamentarismo liberal inglés imperial del siglo XIX y después la democracia popular americana, o sea, la democracia capitalista americana, la vencedora de la Segunda Guerra Mundial. Pues siempre se han presentado pues con las mismas divisas, el mundo libre, abierto, en tanto no había rival. Incluso durante la Guerra Fría, cuando había rival, digamos que, o propongo la idea de que se llegó a una especie de pacto, como dos púgiles agotados que en el cuadrilátero, que hay un momento que parece que se están pegando pero están abrazándose y se sostienen el uno al otro de lo cansadísimos que están y no pueden seguir con la pelea, y entonces se van sosteniendo y eso fue la Guerra Fría, dos púgiles que estaban agotados, uno se sostenía al otro y el que cayó, el que se derrumbó primero fue la Unión Soviética, pero poco tiempo después se derrumbó el mundo de las democracias liberales capitalistas, porque la caída de 2001 de las Torres Gemelas a mí me parece tan simbólica como la caída del muro de Berlín. Es así de simbólica, ¿no? Y con esa caída cayó un poco la idea ficticia de vivir en un sistema de libertades, en un sistema que nosotros y que funciona del siguiente modo. Yo siempre pongo un ejemplo clásico para tratar de entender el mundo en el que vivimos, ¿no? O sea, la democracia es como ir al supermercado. Tú vas al supermercado y entonces vas al supermercado, y la democracia no es elegir los productos que te ofrecen en el supermercado, sino que es ir a un determinado producto, a una estantería. Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, son los yogures. Tú vas a buscar un yogur. Entonces llegas al supermercado y en un supermercado occidental que tienes una estantería repleta de yogures. Tienes yogures de todo tipo, de fresa, de plátano, de 50.000 marcas distintas, griego, húngaro, con bifidus, con quinoa, con frutas salvajes, de todo. Tienes de todo, pero en la sustancia, la base, es yogur, es leche cuajada. O sea, eso es lo que estás tomando. Esa es la elección que haces. No es ninguna elección, es un producto que se presenta en una plétora de formas, pero su esencia es leche cuajada, es yogur. El yogur es yogur. Exactamente lo mismo es la democracia. La democracia, que se nos habla de la libertad de expresión, la libertad de mercado, la libertad... En realidad no había tal libertad. Se nos presentaba la misma sustancia en distintas
formas, en distintos envases. ¿Qué ocurre? Que ahora resulta que estamos viéndole la cara fea porque tú antes pensabas que elegías, pero en realidad no estabas eligiendo. Y ahora, abiertamente, cuando censuran a Trump, cuando censuran a César Vidal, cuando me censuren a mí, cuando sea a quien censuren, lo que te van a demostrar es que tú estás viviendo en un mundo en el que esa dicotomía de lo totalitario es absurda, porque tú tienes unos límites también. Tú tienes que ceñirte a una ideología que impera en tu mundo y no puedes salir con doctrinas extravagantes, porque si no, inmediatamente serás perseguido, aniquilado y apartado. Y encima, antes los márgenes eran más amplios, pero ahora los márgenes se van estrechando. Y lo que hay que explicar es por qué esos márgenes se van estrechando. El acierto de Balmes era ese, ¿no? Que el conservadurismo solo puede conservar la revolución, solo puede conservar los avances de un progresismo liberal, de una ideología. El liberalismo desatado pues la refrena un poco, la hace más moderada, la hace menos exaltada. Y la pregunta que ahora se hacen moderados, pues como Pedro Herrero, como Feijóo, como muchos otros gentes del campo moderado, pero en el fondo liberales, igual que los demás, ven en esta cabalgada liberal exaltada de cierta parte del PSOE como un descontrol. Y yo digo que no hay ningún descontrol. Yo arriesgo un análisis, no hay ningún descontrol. El problema es que el sistema está pisando el acelerador, profundiza en sus principios fundacionales, porque antes hasta ahora el sistema no tenía competencia. Incluso en la Guerra Fría ya decimos que tras la caída de Stalin, cuando se llega al pacto con Khrushchev, en el fondo ese pacto con Khrushchev de repartirse el mundo y tal, tampoco había oposición, era un pacto a dos y todo se llevaba muy bien. ¿Qué ha pasado ahora? Ha pasado que ha aparecido un imperio, que es el imperio chino. Ha pasado que se ha generado una discontinuidad, se ha generado una alternativa, y que además China está ganando. Se ha intentado una guerra fría con China, y esta guerra fría ahora mismo en la pandemia se está perdiendo, pero de forma de goleada, nos está metiendo un 8-0. Y entonces la defensa de las democracias es revolucionarse. Y entonces aparecen estos partidos, aparecen estas tesis locas. Por ejemplo, estamos viendo en España como las teorías queer, como todas estas tesis exaltadas del progresismo se aceleran y se lanzan en tromba, porque la amenaza está por arriba. Hay un choque de imperios, los imperios de la placa anglosajona, que están unificados ya desde hace casi 40 o 50 años. Primero fue el imperio inglés, ya decíamos, después la democracia capitalista norteamericana, pero en los años 70 se produjo la unificación de esos dos bloques y tenemos esta placa anglosajona que ha entrado en conflicto con la placa china y que resulta que no es capaz de vencerla. Y como no es capaz de vencerla, pues se revoluciona la máquina internamente. Y al revolucionarse la máquina internamente quedan fuera de sitio figuras que antes estaban en la pista central de la vida política occidental. Van quedándose fuera de cacho pues partidos como Ciudadanos, van quedándose fuera de cacho alas moderadas del Partido Popular, porque la presión sobre nuestra placa, que es los grandes países anglosajones y este entorno europeo privilegiado que ha vivido orbitando a su alrededor, pues claro, ven que su posición de privilegio se pierde y estamos desequilibrándonos.
Es desde este punto de vista del desequilibrio interno de este mundo occidental, de esos problemas que se dan a una escala muy grande, cuando se entiende el discurso de Carcedo en el Congreso de los Diputados, cuando se entiende la deriva del Partido Socialista. Pero además es que la reacción del soberanismo, un soberanismo imposible por parte de partidos como Vox o de las corrientes de Trump, la vuelta al Estado-Nación, no puedes volver al Estado-Nación. ¿Cómo vas a volver al Estado-Nación? Esto es como cuando se produjo la guerra entre Roma y Aníbal, las guerras púnicas. Aníbal entró y asoló Italia con sus elefantes. Destruyó toda la base de las pequeñas familias agrarias que tenía Roma, ¿no? Los paterfamilias. Digamos que destruyó la base material económica de la República Romana. Aníbal no consiguió vencer la guerra, perdió. Roma fue la gran vencedora, pero salió transformada de tal manera que era irreconocible. Hasta tal punto que se tuvieron que derribar todas las viejas instituciones e instalar las nuevas instituciones imperiales que lo hizo el emperador Augusto y después sus sucesores. Pero Roma ya no volvió a ser aquella república, además que era una república depredadora. ¿Por qué? Pues porque de ese conflicto, de esa guerra entre dos placas enormes que eran los cartagineses y que era Roma, pues a pesar de que venciste, te transformas internamente. ¿Qué está ocurriendo aquí? Una transformación de la misma escala, de muy parecido. Y ese es el problema que tenemos, ese es el problema con el que se encuentran estos sectores moderados de la política española, que antes vivían bien, que sabían cuál era su sitio y que ahora no encuentran ese sitio. Y además esto plantea un problema, plantea el problema de la posición de los reaccionarios. Vox se ha propuesto como una fuerza reaccionaria que trata de proponer una alternativa, se supone seria. Pero claro, ya se ha visto el otro día con su abstención y la aprobación del paquete presupuestario de la Unión Europea que tiene que venir a España, justificado por parte de Vox como una especie de política de tipos comprometidos con el Estado por el bien mayor de la sociedad y tal. Pero volvemos a lo mismo, es que es imposible esa política reaccionaria. Yo me considero un reaccionario moderado, pero es que si realmente hubiese una institución reaccionaria en España en contra del sistema, pues simplemente sería la guerra. Lo que dice Carcedo en ese discurso o al enunciar la cuestión Balmes es que ustedes saben que esta es la única línea posible políticamente hablando. Y si no siguen esta línea políticamente hablando, pues iremos a la política por otros medios, que es el conflicto civil. Y las cosas se presentan de forma tan descarnada porque ya no se puede simular el juego que había antes de posiciones moderadas, avances progresistas, posición moderada de conservación. Ya no se pueden plantear así. ¿Por qué? Porque estamos en competición directa con un imperio poderosísimo que nos puede. Por eso no podemos jugar a esas componendas. Ya se acabó el juego. Y cualquiera que pretenda plantearse como una posición reaccionaria, pues claro, la posición reaccionaria implica abrir el melón, implica derruir el sistema y volver a barajar. Y eso es peligrosísimo. Esa es la situación. Como conclusión, me gustaría, y recordando otra vez a nuestro maestro, que es Gustavo Bueno, a nuestra referencia, que es el materialismo filosófico, pues Bueno recordaba siempre que Aristóteles decía, o parafraseaba a Aristóteles y decía, Aristóteles con respecto al mito, y decía que según el Estagirita,
el filósofo en su vejez es amigo del mito, le gustan los mitos. Como conclusión, ya digo, me gustaría simbolizar esta situación actual con un mito y como no, con un mito anglosajón, ya que este occidente que nos toca vivir y al que vemos en su caso, la verdad, a mí me parece que vemos en su caso, fue moldeado por los anglosajones. Es tu mejor obra, Basil, lo mejor que ha salido de tus manos. Por supuesto, no puedo creer que alguien sea tan apuesto como este retrato. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Es una gran pintura. Deberías enviarla a Grosvenor y permitir que todo el mundo la admirara. Nunca la venderé. ¿Por qué? He puesto mucho de mí mismo en ella. Sabía que te reirías, pero es la verdad. Ciertamente no existe ningún parecido entre tú y este joven Adonis. Tú tienes una expresión intelectual y la inteligencia destruye la belleza de cualquier rostro. Pero no te halagues, Basil, no te pareces a él. Por supuesto, no soy como él, y me alegro de ello. La sabiduría de Buda. Siempre conviertes la pasión en virtud, Basil. ¿Por qué te alegras de no ser como él? Sufrimos por lo que los dioses nos otorgan y tengo miedo de que Dorian Gray pague por su belleza. ¿Dorian Gray? ¿Es ese su nombre? Sí. Entonces, tomo como mito el mito de Dorian Gray, de Oscar Wilde, ¿no? Ya se sabe, ese bello aristócrata, ese tipo cuya belleza nunca se marchitaba, que parecía que tenía todas las cartas a su favor, hasta que un día en una parte ocultísima de su casa, de su palacete, supongo, en un desván, allí guardado hay un lienzo que se le pintó en su juventud. Quiero saber el motivo auténtico de que no desees exhibir el retrato de Dorian Gray. Realmente tengo muy poco que decirte. Además, temo que te resulte difícil creerlo. Puedo creer cualquier cosa con tal de que sea increíble. Temo que esto te lo parezca. Se trata de algo que no puedo comprender. De algo místico. ¿Místico? No sé cómo explicarlo, pero siempre que Dorian posa para mí, me parece como si un poder exterior a mí mismo guiara mi mano. Es como si la pintura tuviera una vida propia, independiente. Por este motivo no voy a mostrarlo. Pertenece totalmente a Dorian Gray y se lo daré a él. Quiero conocer a ese extraordinario joven. Creo que seremos amigos. Siempre elijo a mis amigos por su belleza y a mis enemigos por su inteligencia. No se debe tener tanto esmero en la elección de los enemigos. Desprecio tus principios, pero me gusta el modo como los expones. Si el retrato cambiase y yo fuera siempre como ahora, daría cualquier cosa. Si no hay nada en el mundo que yo no diese, daría mi alma. Y ese lienzo está oculto por un telón, porque ese lienzo, todas, digamos, las muescas de la vida, de los malos comportamientos de Dorian Gray, de su alma vil, se ven reflejados en esa pintura que comenzó siendo la pintura de un hombre bello, joven, y al final es una pintura horrenda. Pues un poco podemos decir lo mismo de lo que le pasa a esta democracia que nació fundamentalmente, yo creo, este sistema occidental de democracias de mercado que surgió tras la victoria de la Segunda Guerra Mundial al Imperio Nazi. Pues parece ser que alguien ha entrado en el palacio, ha subido hasta el desván, ha buscado en ese lugar tan profundo que hay ahí pues el lienzo y ha tapado el lienzo, lo ha puesto a la luz y ahora podemos ver todos un poco la faz horrenda de esas democracias que antes siempre se nos presentaban pues como el joven Dorian Gray. Un poco pues eso he sido. Tal vez el que haya hecho toda esa operación de destapar el cuadro y mostrárnoslo como sea un sirviente chino o
o tal vez algún cura católico que andaba por ahí perdido y entonces ha destrapado el pastel. No lo sé. Bueno, por hoy me parece que ya me he pasado. Nada más y hasta la próxima.